En este apartado analizaremos el caso que dejó a Inglaterra en shock. Una cruel historia, la de Mary Flora Bell, quien a la corta edad de solo 11 años se había convertido en asesina. Te presentaré pues esta historia, pero acaparando la historia en 6 puntos, tal y como he hecho en otros videos. Entonces veamos 6 datos sobre la niña asesina, Mary Flora Bell. Antes de iniciar te invito a que le des clic al botón de suscribir, así no te perderás contenido del canal. Número 6. La infancia de Mary. Decir que los asesinos seriales tienen una niñez horrible en la mayoría de las ocasiones sería correcto. En muchas ocasiones seguramente has visto cómo los asesinos sufrían de algún tipo de bullying cuando eran pequeños, en ocasiones siendo abusados por sus mismos familiares. Lamentablemente la historia de Mary no es ninguna excepción. Su infancia fue plagada de horribles situaciones que sin duda moldearon su carácter asesino. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en la ciudad inglesa de Newcastle y desde muy temprana edad sufrió maltratos físicos dados por su propia madre. Intentó asesinarla en diversas ocasiones, diciendo después que todo había sido un accidente. La madre de Mary, Betty, comenzó a prostituirse, pero eso no es todo, ya que terminó vendiendo a su hija para que uno de sus clientes la desvirgara. Mary comentó cómo sucedió esto. Su madre la desnudaba y la sujetaba, mientras que el cliente introducía su pene en la boca de la pequeña hasta eyacular. Mary comenta que tras terminar esto siempre acababa vomitando el semen. Como puedes ver, la niñez de Mary fue atroz y pieza clave en la formación de su mente asesina. Número 5. La muerte de Martin Brown. Mary se desahogaba con animales inocentes, comenzó a maltratar y a torturar haciendo llegar a la muerte a animales varios que se lleva por las calles. Pero un día no le fue suficiente y cambió los animales por un niño pequeño. Martin Brown fue la víctima de Mary, brutalmente asesinado por esta, ya que ella lo asfixió y le dio un golpe mortal en su cabeza. Las notas en los periódicos decían que la muerte del pequeño Brown había sido un accidente, pero después lo corrigieron. Mary le comentó de lo que había hecho a Norma, su mejor amiga. Decidieron ambas ir a la escuela a hacer destrozos, dejando una nota. Ahí, Mary admitía la culpa del asesinato de Martin Brown, pero los policías lo tomaron como una broma infantil. La nota original decía algo así como: asesiné y puede que lo vuelva a hacer. Número 4. Su segunda y última víctima fue Brian Howe, de tan solo 3 años de edad. Al no encontrarle, la familia Howe denunció su desaparición. La pieza clave fue un testimonio de la hermana mayor de Brian, y fue lo que llevó a que sospecharan de Mary Bell. Lo que pasó fue que cuando ambas se toparon en la calle, Mary le preguntó a la hermana del pequeño con un tono muy raro: oye, ¿estás buscando a Brian? El pequeño Brian sufrió mucho más que la primera víctima, ya que este no murió de inmediato. Mary le escribió una letra M en el abdomen al pequeño, además de que le arrancó los genitales. La policía encontró el cadáver del niño, el cual le habían cortado varios mechones de pelo. Esto hizo pensar a los agentes que esto quizá había sido un juego, y que el asesino podría haber sido un niño. En agosto de 1968, Mary Bell y Norma fueron detenidas por la policía de Newcastle, siendo sospechosas del asesinato. Norma fue declarada inocente, pero Mary Bell declaró ante la policía que había disfrutado mucho los dos asesinatos, especialmente el de Brian, ya que había sentido gran placer de cortarle los genitales. Por si hiciera falta las pruebas, Mary tenía un diario donde escribía todo lo que hacía día a día. Número 3. Juicio y repercusiones. Los tabloides británicos no podían creer lo que había ocurrido. Una pequeña niña de 11 años había estrangulado a 2 niños más jóvenes. Los psiquiatras forenses declararon que Mary era una niña psicópata, un peligro para la sociedad que debía ser encarcelada. La pequeña Mary Bell sería sentenciada a 12 años en prisión por asesinar a Martin Brown y Brian Howe, además de que sería reprendida por el resto de su vida, aún después de cumplir su condena. Fue entonces que la prensa británica le dio el nombre de la niña asesina. Este mote aún se utiliza hoy en día para referirse a ella. 11 años estuvo en prisión, escapó una vez, pero la volvieron a encontrar. A la edad de 23 años fue puesta en libertad y le dieron un cambio de identidad. Número 2. Una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Esta es una frase muy usada para hablar de la redención, de cómo una persona puede cambiar y redimir sus culpas. En esto se basa el sistema penal, y al menos ante los ojos de la sociedad, Mary había cumplido su condena al haber estado 11 años en prisión. Ya puesta en libertad y bajo otro nombre, Mary Bell conoció a un hombre y tuvo un hijo con él, aunque sufrió un aborto. Es irónico, ¿no crees?, que tras haber asesinado a 2 niños le tocara esta situación, que sufriera un aborto. Al contrario de muchos otros casos, Mary sí logró recuperarse y reinsertarse por completo en la sociedad. Finalmente sí pudo tener una hija y formar una familia. Esto ocurrió a principios de los 80. Mary era una buena madre y esposa. Pero si bien ella pudo cambiar, la sociedad no lo hizo. Nadie olvidaba a la niña asesina, y a pesar de cambiarse de identidad y de haber cambiado físicamente, aún se le reconocía por las calles y era acosada e insultada. Inclusive la prensa también la perseguía. Número 1.
Cambio de identidad permanente. Como podrás imaginarte, esto se convertiría en un problema, era obvio. Fue en 1998 cuando unos reporteros descubrieron dónde se localizaba Mary Bell. Lo peor fue que su hija fue informada de las atrocidades que su madre había hecho décadas atrás. Bell y su hija fueron forzadas a abandonar su casa con sábanas cubriendo sus caras de las cámaras de la prensa. Esto podría ocasionar grandes problemas a ambas. Mary no quería que por culpa suya su hija sufriera repercusiones o discriminación. Fue por eso que pidió que se extendiera su anonimidad y la de su hija. Originalmente, la hija de Mary solo tendría anonimidad hasta que llegara a los 18 años, pero por fin, en 2003, Mary ganó un caso en la corte y se extendieron sus anonimidades de por vida. Lo último que se supo es que en 2009 Mary se convirtió en abuela. Como conclusión, y para abrir un pequeño debate, me gustaría saber sus opiniones. Si bien es claro que Mary tuvo una infancia pésima, que tuvo que ver en su desarrollo y que se reivindicó y cambió su forma de ser, ¿crees tú que personas como ella merecen la oportunidad de cambiar? Ella terminó la vida de 2 personas. ¿No crees que no es justo que le hubieran dado esa oportunidad de cambio, mientras que ella le arrebató toda oportunidad a esos 2 niños pequeños? Comparte tu opinión. Espero te haya gustado el video. Si fue así, regálame un like, suscríbete o dale compartir. Mira mis otros videos. Y comenta tus opiniones en la caja de comentarios. Gracias.